Saludos a todas y todos. Vamos a desarrollar esta parte de la lectura complementaria. Bienvenidos a esta sesión académica donde vamos a abordar el capítulo 1.6 del libro titulado Creación de la misión diplomática. El propósito de esta exposición es desentrañar el complejo andamiaje fáctico, normativo y orgánico que requiere todo Estado u organización internacional antes de materializar una representación en el exterior. No se trata simplemente de un acto de presencia física en otra capital, sino de un proceso rigurosamente codificado por el derecho internacional y motivado precisamente por intereses estratégicos mutuos, y aquí les pido que me acompañen en este recorrido técnico, pero también doctrinal. Para comenzar, debemos entender que el nacimiento de una misión no ocurre en el vacío. Existen requisitos indispensables de diversa índole que Vilariño Pintos clasifica de manera muy clara. Esos requisitos esenciales, como pueden observar en la pantalla, la doctrina especializada, en especial el jurista español Vilariño Pintos, identifica dos grandes categorías de requisitos o presupuestos indispensables que preceden a cualquier intercambio diplomático formal. A nuestra izquierda encontramos los presupuestos fácticos y estos responden a la realidad pragmática del mundo. Son las condiciones sociopolíticas históricas de vecindad y de conveniencia comercial que empujan a dos estados a querer acercarse. Es el porqué fáctico de la relación. Y a nuestra derecha vemos los presupuestos jurídicos. Aquí entramos en el terreno del derecho. Son las condiciones estrictamente necesarias que dotan de legalidad, de legitimidad y de validez a ese acercamiento según el ordenamiento internacional. Es el cómo normativo que permite que la relación prospere bajo un marco de mutuas garantías. Analicemos primero el aspecto práctico de la moneda. Detengámonos en los presupuestos fácticos y sus tres dimensiones esenciales. Vamos a ver los presupuestos fácticos, y ustedes los pueden ver acá. Los presupuestos fácticos se dividen en tres grandes motores que actúan como detonantes de la cooperación internacional. En primer lugar, vamos a ver los factores políticos. Los estados actúan guiados por sus intereses de poder, geopolítica, vecindad y seguridad común. Factores históricos de integración o de alianzas que caen en este rubro también. Y en segundo lugar están los factores sociológicos, la cultura, la etnicidad compartida y de manera sumamente crucial en la diplomacia moderna, los flujos migratorios. Cuando una comunidad numerosa de naciones o estados vive en otro país, las necesidades de brindarles protección consular a esas personas que se fueron a otro lado se convierten en una prioridad ineludible. Finalmente, el motor económico. La diplomacia del siglo XXI es en gran medida diplomacia comercial. Los agentes públicos y privados constantemente buscan la apertura de mercados, la promoción de inversiones y la seguridad de las transacciones transfronterizas. Todo esto requiere una plataforma institucional estable. Sin embargo, el interés fáctico es estéril si no cuenta con las llaves legales para abrir la puerta del derecho internacional. Examinemos ahora los presupuestos de naturaleza jurídica. Y aquí encontramos los presupuestos jurídicos. A diferencia de los presupuestos políticos, que son convenientes pero no obligatorios, los presupuestos jurídicos son de naturaleza indispensable y obligatoria. La doctrina internacional los agrupa en cuatro pilares. En primer lugar, la personalidad jurídica internacional, que exige que las partes sean sujetos válidos del ordenamiento jurídico mundial o internacional. Sin personalidad no hay diplomacia de Estado a Estado. El derecho de legación o ius legationis o derecho de emisión, que es esa capacidad intrínseca y soberana de enviar y recibir misiones. En tercer lugar, tenemos el reconocimiento, que precisamente valida y formaliza la existencia del otro sujeto. Y por supuesto, tenemos también el acuerdo recíproco, que corona todo el proceso mediante el principio del mutuo consentimiento. Profundicemos en el primero de ellos, quiénes son realmente capaces de ser contrapartes en estas relaciones, y revisemos los sujetos de derecho internacional. Muy bien, los sujetos de derecho internacional en el ámbito de las relaciones internacionales conviven muchos actores poderosos, multinacionales, organizaciones de la sociedad civil influyentes o figuras de gran relieve público. Sin embargo, en el derecho diplomático puro no basta nada más con tener influencia. Se requiere poseer la condición jurídica de sujeto de derecho internacional, lo que Verdross define como entidades cuyo comportamiento está regulado directamente por el orden jurídico internacional.
Y en esta categoría han destacado históricamente por excelencia los estados soberanos poseedores de territorio, de población, de soberanía plena. Junto a ellos, la doctrina reconoce de manera histórica y unánime también a la Santa Sede. Lejos de ser un mero poder religioso, el papado fue el arquitecto original de las reglas del protocolo, las precedencias y las misiones permanentes desde el Renacimiento, gozando también de una subjetividad internacional inalterable. No obstante, hoy la sociedad internacional contemporánea ha evolucionado y hoy reconoce a otros sujetos con capacidades específicas para este intercambio. Veamos cuáles son. Aquí vemos los sujetos derivados y singulares. La evolución del orden internacional nos va a mostrar que la capacidad diplomática ya no es exclusiva de los estados y de la Santa Sede, que existen otros sujetos derivados singulares. En primer lugar, las organizaciones internacionales, los foros multilaterales como Naciones Unidas, como la OEA, poseen personalidad jurídica conferida por sus estados miembros y que por ende envían y reciben delegaciones permanentes. En segundo lugar, y bajo circunstancias de excepción, los beligerantes y movimientos de liberación nacional, estos actores adquieren subjetividad cuando demuestran el control de una porción significativa de territorio o luchan legítimamente por la autodeterminación frente a potencias coloniales, lo que les capacita para entablar diálogos diplomáticos oficiales. Y finalmente, la soberana Orden de Malta también, que es un caso fascinante de derecho, a pesar de no poseer territorio físico propio, conserva un ordenamiento independiente, emite pasaportes diplomáticos y mantiene embajadas formales con decenas de países del globo. Comprendido quiénes son los sujetos aptos, pasemos entonces al segundo presupuesto jurídico fundamental, la facultad técnica de la representación, que es el derecho de delegación o derecho de emisión. El derecho de delegación o ius legationis es un término que aunque los clásicos como Javier Pérez de Cuellar consideran en cierto desuso en los tratados codificados, sigue rigiendo el argot académico. Se divide estrictamente en dos vertientes que representan las dos caras de una misma moneda. Por un lado tenemos la vertiente activa, que es el derecho de enviar a nuestros propios representantes, y por otro la vertiente pasiva, que es la capacidad del Estado para admitir y hospedar a la misión extranjera de su suelo. Es de suma importancia destacar que el poseer esta prerrogativa no implica de ninguna manera la obligación legal de ejercerla. Priman siempre la soberanía y por supuesto también la libre voluntad política del Estado sobre cuándo, con quién y en qué medida abrir misiones. Ahora bien, ¿cómo se consolida este proceso de manera formal entre los sujetos? Esto nos lleva a los últimos dos presupuestos jurídicos: el reconocimiento y el acuerdo. El paso final y definitivo para tejer el lazo diplomático se apoya en el reconocimiento y el acuerdo recíproco. El reconocimiento va a operar en dos vías: de Estado, que acepta la existencia legal de un sujeto soberano en el plano internacional, y de gobierno, que suele estar vinculado a la legitimidad política de quienes ostentan el poder público bajo el principio de autodeterminación de los pueblos. Una vez que las partes se reconocen, el paso jurídico definitivo es el acuerdo recíproco, amparado precisamente en el artículo 2 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, y este acuerdo consagra el principio del consentimiento mutuo. Las partes ponen en marcha su capacidad para contratar, el ius contrahendi, y fijando las reglas, el alcance y las responsabilidades mutuas de la futura misión. Con el marco legal perfectamente listo, los estados deben poner en marcha su maquinaria institucional para ejecutar la política exterior. Entramos al ámbito orgánico de estas relaciones. Pasamos entonces a ver los órganos de las misiones. Para materializar la representación diplomática, los estados no actúan de forma etérea, sino que a través de personas y de dependencias específicas. Siguiendo la clasificación clásica delineada por Pérez de Cuellar, los órganos responsables se dividen funcionalmente en dos esferas geográficas y jerárquicas. En primer lugar, vamos a encontrar los órganos centrales o internos. Son aquellos órganos situados permanentemente en el territorio nacional del Estado emisor. Tienen el rango supremo y la responsabilidad de formular, decidir y vigilar la política exterior. Y en segundo lugar, los órganos externos, exteriores y de comunicación son las misiones y los agentes desplazados físicamente al extranjero para ejecutar la política exterior sobre el terreno, sirviendo de puente directo con las autoridades locales. Detengámonos un instante en los órganos que comandan las decisiones desde la capital de cada estado, los órganos centrales o internos. Ahí, en la cúspide de la toma de decisiones exteriores, encontramos tres figuras esenciales:
El primero es el jefe de Estado, que encarna de forma indivisible el ius representationis omni modae, y es que es la capacidad absoluta y soberana de obligar y representar a la nación en todas las materias, o al Estado en todo caso. En nuestro marco constitucional salvadoreño, por ejemplo, es una atribución exclusiva al presidente de la República en el artículo 168 de la Constitución. Segundo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el brazo técnico y administrativo ejecutor que centraliza la información del servicio exterior y la procesa para la toma de decisiones. Y de manera excepcional, pero con un rol creciente, encontramos las comisiones legislativas permanentes de Relaciones Exteriores de la Asamblea. Si bien no ejecutan la política internacional, la vigilan, la debaten y ratifican también los instrumentos internacionales que comprometen después de todo al Estado. Una vez que este núcleo central toma las directrices, estas se trasladan al extranjero por medio de los órganos externos, que también los conocemos como órganos de comunicación. Los órganos externos ejecutan la diplomacia directa y se manifiestan precisamente en dos vertientes complementarias. Por un lado, la persona física, que es el agente diplomático, y es el funcionario debidamente acreditado mediante cartas credenciales y bajo el beneplácito del país receptor facultado para hablar formalmente en nombre de su gobierno. Y por otro lado, la persona jurídica institucional, que es la misión diplomática, es la embajada, la cancillería o la oficina física establecida mediante el mutuo acuerdo. Esta institución posee una personería jurídica propia que trasciende la existencia física de la gente. Si un embajador se retira, la misión diplomática permanece, resguardando sus bienes, archivos e inmunidades conforme a las convenciones vigentes. Para finalizar esta exposición, vamos a sintetizar toda esta doctrina en una definición unánime aceptada de lo que verdaderamente representa una misión, y es su naturaleza. Para concluir, resulta paradójico notar que la Convención de Viena de 1961 regula ampliamente el funcionamiento de las embajadas, pero omitió plasmar una definición explícita de lo que es una misión diplomática. Para subsanar este vacío doctrinal, acudimos a la síntesis conceptual de autores de la talla de Javier Pérez de Cuellar e Ignacio Vilariño Pintos, quienes nos enseñan que la misión diplomática es un órgano institucional permanente o ad hoc, separado de la persona de la gente, establecido mediante un acuerdo recíproco por un sujeto de derecho internacional con el objeto de ejercer la política de representación soberana. Y con esta definición robusta, técnica y atemporal, damos por finalizada esta exposición del capítulo 1.6, quedando a su total disposición para debatir y resolver cualquier interrogante o comentario que tengan a bien formular. Muchísimas gracias por su distinguida atención.